Bueno, dentro de la determinación del riesgo y tipos de riesgo encontramos la determinación del riesgo, que es el proceso de identificar los eventos que pueden afectar los objetivos de una empresa. También permite analizar la probabilidad de una ocurrencia y el impacto de cada riesgo. Facilita la implementación de medidas y la prevención de control. Dentro de tipos de riesgo encontramos el estratégico, operativo, financiero, legal, tecnológico, reputacional. Dentro del estratégico afecta más que todos los objetivos del negocio, el operativo, las fallas del proceso en personas o equipos, el financiero, pérdidas económicas o problemas de liquidez, el legal, el incumplimiento de leyes y normas, el tecnológico, fallas en el sistema y ciberataques, y el reputacional, más que todo daños hacia la empresa. Bueno, en el ejemplo práctico hemos utilizado Plaza Vea, de lo cual su riesgo identificado sería el desabastecimiento de productos, que sería un tipo de riesgo operativo, el robo de mercadería operativo, caída del sistema de cajas tecnológico, incremento del costo hacia proveedores financiero, el incumplimiento de normas sanitarias legal y las quejas de clientes en redes sociales, más que todo reputacional. Como conclusión, podemos identificar los riesgos, permiten establecer controles y reducir pérdidas. También una adecuada gestión de riesgos contribuye al logro de los objetivos de esta empresa. Una política de riesgo es un conjunto de normas y procedimientos que ayuda a la empresa a identificar, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar sus objetivos. En las finanzas internacionales es muy importante porque las empresas están expuestas a cambios en el tipo de cambio, tasas de interés, precios internacionales, problemas con clientes extranjeros y situaciones económicas o políticas de otros países. Su principal objetivo es anticiparse a los problemas y tomar decisiones más seguras, evitando pérdidas que puedan afectar la liquidez o la rentabilidad de la empresa. Para establecer una política de riesgo, primero se identifican los riesgos más importantes y luego se define cuánto riesgo está dispuesto a asumir la empresa, lo que se conoce como apetito y tolerancia de riesgo. Después se aplican medidas para reducir esos riesgos, como el uso de contratos forward para protegerse del tipo de cambio, seguros de crédito, diversificación de clientes y mercados, evaluación de clientes y monitoreo constante de los indicadores financieros. Finalmente, se utiliza una matriz de riesgo que clasifica los riesgos según su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendrían. Esto permite priorizar los riesgos más importantes y actuar a tiempo. Bueno, para el caso práctico, nosotros hemos decidido analizar la determinación y la aplicación de una política de riesgos para la empresa Andean Superfoods Sports, una empresa dedicada a la exportación de quinoa y de mango deshidratado hacia mercados como Estados Unidos, Alemania y Países Bajos. A medida que la empresa va incrementando sus exportaciones, también aumenta en sí su exposición a riesgos propios, ¿no?, del comercio internacional. Entre ellos destacan las variaciones del tipo de cambio, ¿no?, el incumplimiento de pagos por parte de los clientes extranjeros, los problemas logísticos, el incremento también de las tasas de interés, ¿no?, y los cambios de la demanda en los mercados internacionales. Y frente a este escenario, la gerencia hemos decidido implementar una política de riesgos. El objetivo principal de esta política es proteger la estabilidad financiera y de la empresa, ¿no? De esa manera reducimos la incertidumbre y garantizamos la continuidad de las operaciones mediante acciones preventivas y también de mecanismos de control en sí. Entonces, para lograr esto, se elabora una matriz política, ¿no?, de riesgo, que es una herramienta utilizada para identificar, evaluar y priorizar en sí los riesgos más importantes que enfrentará la organización. Como podemos observar en esa matriz, cada riesgo fue analizado y considerado por variables principales, ¿no?, la probabilidad de que ocurra y el impacto que tendrá en caso de que ocurra. A partir de esta combinación de ambas, se obtiene un nivel de riesgo, lo que permite determinar cuál requiere mayor atención. Por ejemplo, el riesgo cambiario fue clasificado como uno de los más críticos porque la empresa realiza sus ventas en dólares y esta variación es importante en el tipo de cambio que puede reducir significativamente sus ingresos, ¿no?, y al convertirlos en soles. Entonces, para mitigar este riesgo, la empresa decidió utilizar contratos forward, asegurando así que el tipo de cambio se mantenga en las operaciones de mayor valor. En el caso del riesgo de crédito, por ejemplo, la política establece evaluar previamente la solvencia de los clientes internacionales y contratar de esa manera seguros de crédito, ¿no?, para de esa manera disminuir la posibilidad de la incertidumbre. En cuanto a respecto al riesgo logístico, se plantea trabajar con más operadores internacionales y contratar seguro de transporte para minimizar retrasos o pérdidas durante la exportación, ¿no? Para riesgo financiero, la empresa opta por negociar préstamos a tasa fija y también utilizar contratos swap, donde se existe la posibilidad de un incremento de tasas de interés, ¿no? Y finalmente, para el riesgo de mercado, la estrategia consiste en diversificar tanto los mercados de exportación como el portafolio también de productos, reduciendo así la dependencia de un solo cliente o un solo país. Entonces, en conclusión, esta matriz nos permite priorizar los riesgos, asignar responsables, establecer acciones concretas de mitigación y realizar un seguimiento continuo, ¿no? De esta manera, la incertidumbre se podría reducir significativamente el impacto que tiene esto, ¿no? Y fortalecer
la estabilidad financiera y mejora también la toma de decisiones en cuanto a las operaciones internacionales. Profesor, continuando con la precisión, ahora voy a hablar acerca de la medición de riesgo y el impacto en la empresa. Con lo que respecta a la medición de riesgo, la pregunta es, ¿qué es la medición de riesgo? Bueno, sería el proceso para evaluar la probabilidad de impacto de eventos que pueden afectar a la empresa. Y también que esta misma permite conocer el nivel de exposición a los riesgos y facilita una toma de decisiones y una priorización de acciones. Esta gestiona riesgos como la que sería la volatilidad del tipo de cambio, las variaciones en las tasas de interés y los incumplimientos de los clientes internacionales, así como también los cambios en los mercados internacionales. Ahora vamos a hablar acerca de los métodos de medición del riesgo. En este caso tenemos lo que es el método cuantitativo y cualitativo. En la medición cualitativa se evalúa la probabilidad y el impacto de riesgo y se utilizan herramientas como la matriz de riesgos y el mapa de calor. Permite priorizar lo que son riesgos según su criticidad, entre otros. Y en lo que es la medición cuantitativa, tenemos que emplea modelos estadísticos y matemáticos. Expresa el riesgo en valores numéricos y su herramienta principal sería el valor de riesgo o abreviado sería VAR. Bueno, este VAR estima la pérdida máxima esperada de una inversión para un horizonte de tiempo y el nivel de confianza determinado. Ahora vamos a ver lo que sería el impacto empresarial y el por qué es importante tener en cuenta ello. Por ejemplo, un riesgo no gestionado puede afectar lo que sería la liquidez, la rentabilidad, el flujo de caja, los costos financieros y el cumplimiento de objetivos estratégicos. ¿Y cuál sería la importancia de la medición de riesgo? Bueno, que prioriza los riesgos más críticos, a identificar qué puede hacernos más daño, en este caso a la empresa. Eh, También facilita la elaboración de matrices de gestión y mapas de calor y apoya lo que sería el diseño de estrategias de mitigación. Y por último, que fortalece la toma de decisiones de la empresa en operaciones internacionales. Para continuar con el tema de medición de riesgo y el impacto en la empresa, tenemos este ejemplo práctico presentando en primer lugar la matriz de gestión de riesgo. En la matriz de gestión de riesgo, para el ejemplo práctico del tercer punto, se toma en cuenta en primer lugar el análisis FODA, que sería para el área de comercio exterior en el caso planteado, en donde el mismo FODA es una herramienta que evalúa las fortalezas y debilidades como los factores internos de una empresa frente a oportunidades y amenazas que serían los factores externos del mercado. En las fortalezas, para este caso, tenemos amplia experiencia en confección de prendas de alpaca y algodón Pima. También hay certificaciones de calidad internacional, relaciones comerciales estables con clientes en Estados Unidos y Europa. En debilidades, que son factores internos de la empresa, dependencia de un solo proveedor de fibra de alpaca, baja diversificación de mercados de exportación, una infraestructura de corte y confección desactualizada. Luego, en oportunidades, que serían ya factores externos del mercado, al igual que amenazas, creciente demanda de fibras naturales y sostenibles en Europa, tratados de libre comercio entre la Unión Europea y otros bloques, y programas estatales de fomento de la exportación textil. En amenazas, la parte negativa del factor externo es la volatilidad del tipo de cambio, soles dólares, el aumento de aranceles o barreras comerciales en mercados de destino y la competencia de países asiáticos con menores costos de producción. Luego, en las estrategias específicas se realiza un FODA cruzado que cruza estas 4 variables para crear unas estrategias de acción reales y planes de mejora. Por ejemplo, en primer lugar, la estrategia FO, que son fortalezas más oportunidades, se aprovecha la calidad certificada de la experiencia en fibras naturales para capturar el creciente demanda sostenible en Europa, apoyándose de los tratados de libre comercio vigentes. Luego, en
la estrategia DO, debilidades más oportunidades, está diversificar el mercado de exportación hacia Europa y Asia apoyándose en programas estatales de fomento, reduciendo la dependencia comercial de Estados Unidos. En la tercera estrategia, FA, fortalezas más amenazas, tenemos usar las relaciones comerciales estables y la calidad certificada para diferenciarse frente a competidores asiáticos de bajo costo, como ya se mencionó. Y en la cuarta estrategia del FODA cruzado, DA, de debilidades más amenazas, diversificar la base de proveedores de fibra de alpaca y aplicar coberturas cambiarias para reducir el impacto, así como los objetivos específicos derivados del FODA en un tercer punto que conforme la estrategia FO, diversificar los mercados de exportación incrementando la participación de Europa y Asia en 20% en 2 años, un objetivo medible. En segundo lugar, estrategia DO, modernizar la infraestructura de corte y confección en 25% durante el próximo año, con metas medibles y cuantificables, ¿no? En tercer lugar, la estrategia FA, que es diversificar la base de proveedores de fibra de alpaca para reducir el riesgo de desabastecimiento. Y en cuarto lugar, de la estrategia de debilidades y amenazas, mitigar el impacto de la volatilidad cambiaria sobre los ingresos por exportación. Continuando con la matriz de gestión de riesgo, para el ejemplo práctico tenemos como siguiente punto la política de riesgo, la matriz de riesgo aplicada en la primera forma. Acá, como ya se mencionó anteriormente, se tienen los objetivos específicos que se sacaron del FODA cruzado para poder identificar las estrategias de mitigación, ¿no? También en la probabilidad y el impacto se le da un valor, como para el primer objetivo específico media y un impacto alto, para el segundo una probabilidad alta y un impacto alto, para el tercero una probabilidad baja y un impacto medio, y para el cuarto una probabilidad alta y un impacto alto. Para también, como ya se mencionó, hay una estrategia de mitigación para cada objetivo específico. Para diversificar mercados de exportación, realizar estudios de mercado previos y establecer alianzas con distribuidores locales. Para modernizar infraestructuras de producción, buscar leasing financiero, financiamiento con banca. También para diversificar base de proveedores, establecer contratos a futuro con criadores altoandinos y auditorías de calidad. Y para mitigar la volatilidad cambiaria, contratar forwards de tipo cambiario y facturar en dólares. Para cada objetivo, como vemos, se identifica un riesgo asociado y se calificó de forma cualitativa su probabilidad de impacto, en una escala muy baja, muy alta, mínima, máxima, agregando además la estrategia puntual de mitigación para cada caso. Ya en el mapa de gestión de riesgos, el mapa de calor, se construyó la misma matriz numérica de la guía, donde la probabilidad 1, 5 se multiplica por el impacto 1, 2, 4, 8 y 16. Cada resultado se colorea automáticamente según 4 rangos de riesgo: aceptable, tolerable, alto y extremo, reproduciendo la semaforización verde, amarillo, naranja y rojo. Ya para la política de riesgo, la matriz de riesgo en la segunda forma, se tradujeron los riesgos de la primera forma a valores numéricos de probabilidad e impacto, calculando el nivel de riesgo como subproducto. La celda resultante se colorea con el mismo criterio del mapa de calor que ya se mencionó anteriormente, y evidenciando que la falta de financiamiento y la volatilidad cambiaria son los riesgos más críticos, alcanzando un nivel 32. Ya ahora entrando en la medición cuantitativa, tenemos el problema y datos. La empresa mantiene una posición de acciones en Alecor como parte de su portafolio de inversión de excedentes de caja. Se pide utilizar la fórmula del VAR paramétrico para estimar la pérdida máxima esperada. Acá se tiene la fecha, el precio, las cifras. Y en la solución tenemos que se calculó el rendimiento logarítmico diario para cada par de precios consecutivos. Luego, con la media de
8 rendimientos se obtuvo la desviación cuadrática de cada uno, cuya suma dividida entre 7 dio la varianza de la serie. Entonces, para el cálculo del VAR paramétrico, donde se tiene la varianza 0.0517%, luego también el valor de portafolio de 950.000 soles, el nivel de confianza de 95%, además del tiempo de 5 días y el VAR asumiendo media de 79.665. La desviación estándar, raíz cuadrada de la varianza, se multiplicó por el valor de la posición, el factor Z asociado al 95% de confianza, 1.65, y la raíz cuadrada del horizonte de tiempo, 5 días, asumiendo una medida de rendimientos igual a 0, obteniéndose un VAR de aproximadamente 79.665. Como primera interpretación a este problema podemos tener que con un nivel de confianza del 95% se espera que la pérdida de posición en acciones de Alicor no supere los 79.665 durante un horizonte de 5 días bajo condiciones normales de mercado. Además, en una segunda interpretación existe un 5% de probabilidad de que la empresa registre una pérdida mayor de 79.665 en un horizonte de 5 días. Una probabilidad de 100% menos 95%, que sería un 5%. Como nota adicional, la desviación estándar como medida de riesgo, la desviación estándar, un 2.2729%, es en sí misma una medida de riesgo más sencilla que el VAR. Indica cuánto varían los rendimientos diarios de la acción alrededor de su media. Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor es la volatilidad y por tanto el riesgo de la posición. La diferencia es que la desviación estándar no traduce esa volatilidad a un monto monetario de un horizonte de tiempo específico, mientras que el VAR sí lo hace. Por eso el VAR suele preferirse para la gestión práctica de riesgo financiero, mientras que la desviación estándar se usa como una referencia rápida de la volatilidad del activo.